vamos a cerrar el ciclo con un amigo muy querido por mí, Patricio Parente, antropólogo, hoy se dedica también al cine y demás, que trabajó muchos años con nosotros, acompañándonos en esos viajes. Tiene una relación directa con el antropólogo Diego Escolar, que ayer escucháramos, porque justamente Diego Escolar fue el director de su tesis, que la tesis de Patricio Parente creo que es única en el mundo, que hablaba justamente de las luces, de las anomalías luminosas, visto desde el punto de vista antropológico, ¿no es cierto? Y bueno, eso vamos a conocer su experiencia, vamos a conocer el derrotero de su vida, marcado por este tema, y bueno, que ha despertado otras pasiones o otras ideas, y que es imprescindible escuchar en ese tono intimista para cerrar la segunda jornada con una mirada humana, fundamentalmente sobre las luces, ¿no? No solo la mirada antropológica, científica, la mirada de las ciencias duras, sino también aquella que es más personal. Creo que va a ser una charla de lo más interesante, muy adecuada para cerrar en ese tono humano, en ese tono intimista del que estábamos hablando. La última ponencia de estas jornadas. Te damos ahora entonces sí la bienvenida, Patricio. Un millón de gracias por estar con nosotros. Estamos súper contentos, súper emocionados también de haber logrado estas jornadas y como antes Daniel había dicho también, me parece que no hay nadie mejor para cerrarlas. Así que muy bienvenido, Patricio. Hola, bueno, gracias por tus palabras, Esteban. Hola, Daniel, y saludo para toda la audiencia que está siguiendo. La verdad que es un honor estar acá, estoy súper agradecido, como les decía antes, por la invitación, sobre todo junto ¿cómo es? A los expositores y a las expositoras con la experiencia y la trayectoria que tienen. También les estoy agradecidísimo por estas jornadas de intercambio que hicieron con todo el trabajo que eso implica. Y también por volver al ruedo, ¿no? Antes hablábamos que algo hizo de la pandemia que nos restringió de alguna forma a nivel mundial, el espacio público nos restringió el espíritu de aventura también, ¿no? Entonces no es casual que desde el año pasado hayan reactivado todos estos viajes, sobre todo esto que pasó en Río Negro, que lo vine siguiendo, así que eso, el agradecido soy yo y todas las felicitaciones para ustedes. Bueno, gracias Patricio, pero lo importante es ahora que la gente te conozca. Patricio trabajó mucho con el grupo Hemisferios, es de alguna manera integrante permanente del grupo, investigó, hizo su tesis, ahí con la ayuda de Paco, que seguramente está viendo, y bueno, hemos tenido experiencias extraordinaria que recién le decía a Patricio, de la boca de un antropólogo, desde un científico como es Patricio, van a sonar más creíbles que lo que yo pueda convencer a la gente. Ponele. Pero para que vean que la investigación de campo hecha como la hicimos, arrojó resultados maravillosos, extraordinarios, nos llevó por experiencias únicas que a veces es difícil transferir con la palabra, pero bueno, ahí está Patricio, una persona desde lo humano extraordinaria, excelente, solidaria, y desde lo científico muy ubicada, objetiva, autocrítica, por eso hizo un gran trabajo con lo que yo considero que es la primer tesis sobre luces que se ha hecho en alguna parte, ¿no? Porque no he conocido otro caso que el tuyo, Patricio. ¿Y quién fue tu director de tesis? El Nada más que sensei, el gran Diego Escolar, que estuvo. el gran Diego Escolar, sí, exactamente. Así que bueno, no nos entretenemos más en los saludos. A mí me encantaría que comenzaras porque sé que tenés un montón de cosas para contar. Sí, bueno, muchísimas gracias. Ahora voy a compartir acá pantalla, que preparé un PowerPoint. Bueno, bien, ¿por dónde empiezo? Me venía preguntando, ¿no? La verdad que mi interés por estos fenómenos vienen, casi les diría, desde la adolescencia. En la secundaria, la verdad que me daba lo mismo ir a jugar al fútbol
como quedarme en el aula leyendo, y sobre todo leía cuestiones o mitológicas, o enigmas, misterios sin resolver en el mundo, y siempre eso me interesó. En mi familia también ha circulado muchas historias sobre eso. Incluso tuve un abuelo del corazón, un vecino que se hizo parte de la familia. Ahí ya comenzó la otredad, como diríamos en antropología, ¿no? Alguien, un vecino del barrio, alguien se hizo parte de una familia. Y fue la verdad que un gran referente para mí, incluso para elegir la carrera donde me formé, que es la antropología. Él siempre le pasaron sucesos muy extraños y siempre me los contaba. Sí, en cualquier reunión familiar yo llegaba y él me decía: Pato, vení. Y yo me acercaba y me contaba alguna experiencia que había vivido. Incluso tuvo la delicadeza de dejar por escrito todo y me lo regaló en su momento. Así que esto me parece importante contar de dónde viene mi entusiasmo y mi vínculo con todo este tema. Y después tenía 20 años, casi en otra vida esto, cuando a través de un trabajo en una oficina donde estaba, había recién empezado a arrancar la carrera, el primer año creo que era, y ahí me pasaron la referencia del grupo Hemisferios, de Daniel, de Carlos Ingaramo, de José Paquito Martínez, de Juan Pablo Gómez, Claudito Misca, Carlos Vales, y ahí los conocí y empecé a viajar con el grupo, y sentí que estaba viviendo la aventura de mi vida, porque todas esas cosas que yo leía en libros, sea de Argentina o de otras partes del mundo, ahora las estaba viviendo yo, viajando con este grupo de entusiastas que no por no ser formados en una disciplina específica científica dejaban de tener una disciplina y un espíritu de aventura y de pregunta increíble. Entonces yo aprendí, es así, directamente aprendí a hacer antropología de y con ellos, así que por eso les estoy totalmente agradecido. Entonces desde un primer momento yo valoré lo que era un saber que por ahí no necesariamente era académico, pero sí legítimo y autorizado. Así que sabía que en la tesis, todavía no había decidido hacer una tesis sobre el asunto, pero sabía que en algún momento necesitaba valorar o poner en valor todos esos aprendizajes. Bien, en esos viajes previos a la tesis, yo que sabía, básicamente, bueno, todo lo que se vino hablando hasta ahora, ¿no? Que dentro de lo que son los relatos ovnis, vamos a decirles de alguna forma, no necesariamente es asociados a platos voladores, ¿no? Sino relatos predominantemente de luces, que por su apariencia, movimientos, comportamientos y presunta como interacción con quienes observaban, no podían ser fácilmente encajados dentro de explicaciones convencionales de la ciencia, ya sean ni fenómenos naturales ni fenómenos culturales conocidos. Al mismo tiempo, yo sabía, como se vino diciendo acá, que cualquier persona puede llegar a ver estos fenómenos. Cuando decimos cualquier persona es que no tiene nada que ver su etnia, su pensamiento político, su género, su país. Cualquier persona puede ver, no hay una élite que por ciertas cualidades tiene una propensión a ver más que otras personas. Entonces esto iba haciendo el fenómeno cada vez más universal, ¿no? Al mismo tiempo, bueno, en los viajes de exploración, que fueron 5 años previos a la tesis con el grupo, y hemos viajado a muchos lugares de la Argentina, como ser geografías más de montaña, más de pampa, más de quebrada. En todos los lugares se repetía algo parecido, variaban las explicaciones, tal vez en algunos lugares era la luz mala, la luz que indica un tesoro, o un tapao, como le decían, ¿no? Una carga de plata enterrada. En otros eran almas penantes o espíritus. En otros era decidido un origen extraterrestre
que se le atribuía a estos sucesos, y en otros casos una categoría más neutral como fenómenos, ¿no? Eran fenómenos desconocidos que no tenían explicación. Al mismo tiempo, más allá de ser desconocidos, no necesariamente eran extraordinarios, como se vino diciendo, es decir, tenían un cotidiano tal en cada comunidad que la gente de cada cultura o lugar convivía con estos sucesos, hasta tenía formas específicas o ritualizadas, como decimos en la antropología, de vincularse, ¿no? Bueno, si te aparece la luz, tenés que hacer esto, no tenés que hacer aquello, no la mires directamente, o sea, era tan antigua la recurrencia de la luz que hasta había formas o vínculos establecidos de qué hacer y de qué no hacer. Y estas situaciones que sucedían en la Argentina a partir de viajes y de toma directa de testimonios in situ, se repetían en otras partes del mundo, con mucha actualidad, incluso, como se vino contando aquí, que después me voy a detener un poquito más en eso, proyectos específicos de monitoreo en lugares donde las luces tenían una recurrencia, porque ese es otro patrón que siempre vinimos viendo, que en todo lugar donde había testimonios de estos fenómenos, sobre todo de luces, había lugares, como dice la gente, donde se sabe ver más. Pues un molino, como decía Daniel, una tranquera, el trayecto de una ruta, una montaña. Entonces, bueno, eso hizo que ciertos proyectos de monitoreo se asentaran en esos lugares para tratar de observar esos fenómenos. Bien, o sea que yo tenía todo un caudal de conocimientos a partir de los viajes con el grupo Hemisferios, inclusive habíamos visto alguna que otra cosa en los lugares, porque como hacíamos muchas entrevistas, al mismo tiempo cuando se determinaba en qué lugar las luces solían verse más, íbamos a hacer noche y nos quedamos toda la noche charlando de las luces, de los ovnis, de la vida, con un territo ahí, con un termo de café o de mate, y alguna que otra cosa hemos visto. Corrían los años, corría también los años de mi carrera, y bueno, y había llegado un momento donde esta carrera te exige hacer un trabajo de investigación que se llama tesis. Entonces yo tenía completamente decidido que el trabajo de investigación lo iba a hacer sobre este tipo de relatos. Me acuerdo que cuando en uno de los viajes, estando con Daniel y con Paco Martínez, Paco me dijo, vos estás loco, pero yo sabía que era un trabajo como digno de hacer y donde en ningún momento había tenido ninguna especie de problema en la universidad a la hora de abordar esto, porque yo podría hacer un relato heroico y decir, o épico, me enfrenté a miles de dificultades, y para nada no fue así. Incluso en seminarios que he tenido que entregar trabajos, lo trabajé este tema y fue muy bien recibido por profesores y profesoras, pero bueno, llegaba el momento de hacer una tesis. Como bien dice Daniel, la verdad que por lo menos en Argentina yo no conocía otra tesis desde las ciencias humanas que hayan abordado estos fenómenos. Un amigo sí había hecho una tesis en lo que es Capilla del Monte, pero había trabajado más estos relatos vinculados al turismo, y no era mi intención de ir por ahí. Y hay otra tesis, creo que en Mendoza, que no pude dar, que la hizo alguien de las ciencias exactas. Pero bueno, nada, tenía que empezar, entre comillas, de cero. Ya tenía 5 años de investigación, o sea que sabía con lo que iba a trabajar, y me decidí por hacer ese trabajo. Pero como bien dicen, el 50% de la elección del tema a investigar es quién va a dirigir ese trabajo, porque quien lo dirija, muchas veces, si no tiene la suficiente receptividad, puede generar su impronta e imponer un tema o una mirada particular sobre el asunto. Yo la verdad que no quería hacer, una oposición entre la ciencia y la religión, o entre la ciencia y los relatos. A mí me interesaba mucho toda la producción de conocimiento que se puede hacer sobre estos sucesos, y darle voz
y autorizar y valorar y poner en valor a la gente que cuenta estas historias, que tiene autoridad de sobra para poder omitir un juicio de valor sobre eso, en gran parte por lo que decía Diego, ¿no? De gente en determinado contexto, es por contexto el conocimiento. Es decir, un piloto de avión en el aire tiene mucho conocimiento por su experiencia, pero en la cordillera de los Andes se le complica la cosa. Por ahí tiene más para decir un vaquiano o un arriero de la zona. Nada, entonces yo quería poner en valor todo eso y también a la gente que investiga eso. Así que sabía por dónde quería ir. Y traté de dar con una persona, con otra que me pudiera dirigir, y bueno, y no me sentía conforme hasta que alguien en un congreso de antropología en Córdoba, que es el centro de Argentina, me dice, mira, recibí una monografía, un trabajo de investigación de un antropólogo que vio las luces en Calingasta, en San Juan. Y era Diego, ¿no? Yo en ese congreso no lo pude ver, esto era ya por el año 2004, y bueno, me acuerdo que me accedí al trabajo, me pareció, qué mejor que decir, alucinante, no solo la experiencia que había vivido Diego 6 años antes, sino toda su problematización oncológica. Y bueno, yo ya al mes estaba en Mendoza, me acuerdo que en Barreal, en San Juan, como es, ya yendo a visitarlo a él y hablando in situ con él, y me acuerdo de cuando lo conocí, dije, vos más que nadie me entendés, me tenés que, bueno, le pregunté si me quería dirigir el trabajo, y elegí también ese lugar como lugar de investigación. Así que bueno, antes de llegar a eso, quería pasar, bueno, esta foto me parece que no dice nada y para mí dice todo porque es el camino, y el camino que no sabemos a dónde lleva. Este es un arenal en el oeste de la provincia de La Pampa, yendo a un lugar que se llama Árbol Solo, donde estuvimos con el grupo Hemisferios relevando relatos. Y quería nada más darle lugar a Esther Moyano, que es una puestera, una tejedora del oeste pampeano, que yo no la conocí, pero me encantó tener ese legado cuando yo me sumé al grupo y me contaron la historia que había vivido. Ella vivía sola en un puesto, y había visto una luz arriba que se posó en su corral de cabras, y primero la observó durante bastante tiempo y después se fue a dormir y la luz seguía ahí, pero fue tan significativa la experiencia que le hizo un tapiz con tela de guanaco, y en realidad el tapiz es una especie de video, porque es como que de alguna manera recupera la trayectoria que hizo la luz hasta posarse arriba del corral de cabras. Este tapiz lo hizo en un mes, y ella decía, es la luz más bonita que vi en mi vida, y eso fue merecedora de ese tapiz, que habría que hacer toda una aventura mitológica como en busca del vellocinio de oro, como está en la mitología griega, para dar nuevamente con este tapiz donde está. Pero nada, quería darle lugar a la voz de Esther Moyano y esta foto o este video de alguna manera que hizo con su experiencia. Bien, bueno, esto era algo que les decía antes, de todo un listado de nombres, de los nombres que se le dan a las luces en distintas partes del planeta, que ya se vino hablando algo sobre esto. Y bueno, acá hay un mapa donde ubica a San Juan, a Barreal, que es donde hice el trabajo de tesis, de la capital sanjuanina. Bueno, algo Diego comentó de esto. Desde la capital de San Juan, que es la ciudad, hay que cruzar la precordillera del Tontal y se llega al pueblo de Barreal, que es un valle hermoso que se extiende entre la precordillera y la cordillera de los Andes en su parte más alta o majestuosa, como bien dijo Diego, en su parte más alta. Y ahí es un pueblo de unos 4.000 habitantes. Yo ahí lo conocí a Diego en el 2004 y ahí hice todo el trabajo de investigación que les quería contar ahora. Bueno, ahí es cruzando la precordillera para llegar a Barreal, y este es el pueblo de Barreal. Algunas fotitos les quería mostrar. Esta es una pobladora, esta foto está tomada en San Juan. Juana, que es la que está a la derecha, en ese momento tenía algo así como 110 años, eso era más o menos en el 2008, y contaba de luces que ella había visto, incluso su abuela le había contado. Imagínense que ella nació allá por el 1900, y su abuela le contaba historias de la luz.
Entonces me daban ganas también de darle voz a ella, dando cuenta de la antigüedad que tenían todos los avistamientos en ese lugar. Bueno, y me quiero detener acá porque, como, a ver, ¿cuál era el desafío que tenía yo en este trabajo de investigación? Yo sabía que, bueno, que estos fenómenos tienen una realidad física, que la gente lo interpreta de distinta manera, pero mi desafío en esta tesis antropológica, siempre en la antropología se dice que la antropología es el estudio de la diversidad humana, ¿no? ¿Qué nos hace personas tan distintas y tan iguales? Y básicamente es un estudio de profunda comprensión, invita a un ejercicio de profunda comprensión humana para entender por qué la gente hace lo que hace, dice lo que dice, piensa como piensa y actúa como actúa, a veces de formas radicalmente distintas a las que tenemos como investigadores, ¿no? ¿Cuál era mi desafío en este lugar? Siempre la antropología dice, no te preguntes por la existencia física de estos fenómenos, sino cómo la gente les otorga sentido y significado. ¿Qué son para esas personas en ese lugar y cómo eso se vincula con la cultura donde están? Bien, eso por un lado me interesaba trabajarlo, pero al mismo tiempo, como decía, yo quería poner en valor todos estos discursos y todos estos relatos de la luz y darles crédito, darles autoridad y voz a estas personas que en cualquier parte de Argentina y del mundo cuentan estas historias y tienen sobrada autoridad para contarlas. Entonces, de alguna manera, con Diego hablábamos, me las ingenié para hacerme una pregunta que pudiera darle lugar a esto. Y además de entender por qué la gente, ahora vamos a ver cómo la gente interpreta estos sucesos ahí y cómo se vinculan con la cultura, yo quería poner en valor estos relatos y este desafío para el conocimiento, y la pregunta que me hice para eso era, bueno, ¿cómo la gente fundamenta ver lo que ve? ¿Cómo legitima? ¿Cómo autoriza ver lo que ve? Y cómo esto está emparentado, muy emparentado con el discurso científico, que a veces pensamos que va en otro carril. Entonces, bien, en este lugar, como en cualquier lugar de la Argentina, donde hay muchos testimonios, y como bien decía Diego, la gente concentraba la mayor cantidad de las observaciones entre el Barrial Blanco, que es esta especie de meseta arcillosa que está al costado de una ruta, y 20 kilómetros al sur del pueblo, entre ese lugar y el sur, y 90 kilómetros al sur, que es el límite como Mendoza. Siempre las personas decían eso, entre La Pampa y el Leoncito, y el límite con la provincia del Mendoza, que es la que está al sur. A su vez, de todas las explicaciones, ¿qué sucesos daba cuenta la gente? Predominantemente de luces, o rojas o blancas, también relatos de conjuntos de luces, como decía Erling Strand en esa clasificación, ¿no? Y también flashes, como decía Erling Strand, pero no solo en el cielo, sino rastreros, estrellitas, que tintineaban y han acompañado por kilómetros a la gente. Incluso una pareja de gente mayor le puso los titiladores, porque titilaban durante esos 30 kilómetros de acompañamiento. Y otra cosa, como bien decía David Akers, los fuegos que no son. Había muchos testimonios de alamedas que ardían, pero no quemaban. Esa era la frase. Está ardiendo, y cuando la gente se acerca, no necesariamente bomberos, como en la reserva en Yaquima que contaba David, sino acá cuando se acercaban, eso estaba en perfectas condiciones. Ardían, pero no quemaban. Entonces, ese era el conjunto de fenómenos que en general veían las personas, y los concentraban en ese trayecto de ruta o en el campo. Al campo la gente le decía la cordillera, ¿no? La cordillera significaba la montaña igual al campo. Ahora vamos a ver por qué. Y de las explicaciones que se daban, la explicación predominante era que la luz indicaba tesoros. ¿Está bien?
Eso era la explicación más fuerte para cualquier persona. Sí, también decían del ovni y diferenciaban la luz del ovni. Eso era muy interesante porque el ovni para esta gente decían que es lo que está arriba, ¿no? O sea, lo que aún siendo la misma luz, estando arriba era ovni, pero en el suelo la luz más rastrera, más allá del tamaño que tuviera, era la luz mala o simplemente la luz. Y a veces cuando decían de acuerdo al comportamiento también era el ovni. Si se te viene encima es ovni, si no es la lucecita que suele seguir a las personas y hacer todos los comportamientos que dijeron hasta ahora. Comportamientos imitativos, interactivos de responder a señales, de acompañar, de juego, camioneros que decían, como estaba tan acostumbrado a verlas, se habían hecho amiga, se había hecho amigo de las luces y a veces desde el pensamiento hay muchos testimonios que la llamaban y la luz también aparecía. Es decir, todo lo que dijeron hasta ahora de comportamientos adjudicados a la luz, en tanto, vamos a decirle así, fenómeno vivo, o con interacción, o con animosidad, o con conducta o inteligencia, ahí estaban. A mí me interesaba mucho también entender por qué en ese lugar estaba tan presente la idea de la luz asociada a un tesoro, una carga de plata, a diferencia de la luz como un ánimo, como espíritus, como bien contó Tato desde España, que era otra la interpretación ahí, ¿no? Y es interesante, ¿no? Para decir, a ver cómo la gente subjetivamente explica estos fenómenos y ya, porque total lo importante está en las propiedades físicas que le adjudican. No, acá lo interesante es cómo además de las propiedades físicas y de comportamientos que se le adjudican a estos fenómenos, cómo conocer cómo la gente vive y entiende esos sucesos desde su cultura, también nos ayuda a entender cómo estos fenómenos se comportan, y algo Tato también desde España proponía eso como pregunta, ¿no? Con esto de la puesta en escena. Bien, ¿por qué la gente con el... es un trabajo detectivesco para cualquiera, ¿no? Son miguitas de pan y tenemos que armar ese rompecabezas que entendemos a posteriori después. Entonces yo tenía que entender por qué en ese lugar la gente le otorgaba esta explicación a las luces, la luz como el indicio de un tesoro. Y cuando yo empezaba a preguntar, y bueno, ¿quién dejó ese tesoro ahí? Y dicen, y está el cuidado del mandinga, decían, del otro. No querían ni nombrar al diablo entre nos, porque si lo nombraban era como una forma de invocarlo, y eso estaba muy fuerte en toda la zona. Y con el correr del tiempo empecé a preguntar otras cosas que no me daba cuenta al principio, que ahora voy a retomar. ¿Por qué? Porque más allá de que cualquier persona podía tener una historia con la luz, como dijimos antes, cualquier persona puede ver, a mí me interesaba muchísimo para la gente del lugar quiénes eran las personas más propensas a ver. ¿Se entiende la diferencia? Más allá que como investigador sentimos que cualquier persona puede ver, y lo sabemos por los testimonios que tomamos, a mí me interesaba cómo las personas decían, no, preguntale a tal o a tal que esas personas saben ver. Y miren qué coincidencia, porque decían que quien sabe ver estos fenómenos o son los vaqueanos, que como muy bien, que son con los que Diego más viajó, incluso cruzó la cordillera de los Andes, son los conocedores de la montaña, los grandes rastreadores, y también decían personas más asociadas a lo urbano, no tanto al campo, que preguntale a un camionero que te va a saber contar. Fíjense que a simple vista podemos darnos cuenta que ambos grupos, uno más asociado a lo rutero, a lo urbano, y otro más al campo, pero están comunicados en tanto que son los grupos que tienen este comportamiento nómade, seminómade, y se mueven constantemente. Por lo tanto, eso a mí me daba la pauta de que para la gente del lugar había una valoración cultural que viene desde antiguo, y esto, bueno, contó mucho Diego sobre eso, en base a que quien se expone a moverse todo el tiempo, no solo tiene acceso a estos fenómenos, sino que es un testigo legítimo porque es un gran conocedor de la noche y de los caminos donde quiera que esté.
Entonces, bueno, se empezaba ahí a armar el rompecabezas. Yo tenía que entender, bueno, cómo todas estas piezas por separado, cómo se vinculaban a qué estaba pasando desde el marco cultural, por qué la gente en definitiva asociaba la luz al tesoro. Y me acuerdo que recién al tercer año pregunté qué llevaban en los camiones, porque no lo había preguntado nunca hasta ahí. Y yo más o menos intuía que, sabía que no eran ni frutas ni hortalizas, y la gente del lugar que me dijo, minerales, ¿no? Entonces, todos los camioneros que se llevaban de la provincia, porque en general en la dirección no era llegando a la provincia de San Juan, sino yendo para Mendoza, llevaban minerales. Entonces empezaba a aparecer una idea de esta cosa de, a ver, estaba muy vigente en el momento, en el año 2004, cuando yo arranqué, un proyecto que estaba recién arrancando de megaminería en la alta montaña, que es el proyecto Veladero Pascualama, que está relativamente cerca en la cordillera de los Andes, y recién estaba arrancando ese proyecto de minería de extracción de oro y plata de la cordillera. Claro, no es gratuito esto, tiene un impacto en la cosmovisión de la gente, ¿no? En tanto decir, hay gente que viene de afuera, de otro lugar, para extraer cosas que no quedan acá y se las lleva. Ya sea una empresa multinacional que extrae los minerales, incluso ni se los lleva por Argentina, se los lleva en gran medida vía Chile, y si no salen para el sur, para Mendoza. Entonces, empezaba a notar yo que las luces estaban vinculadas, su aparición, a este comportamiento, vamos a decirle así, extractivo, que la gente que viene de afuera se lleva las cosas que están en el lugar. Esto es importante dimensionarlo porque cuando uno preguntaba dónde aparecían estos fenómenos, a veces la gente no quería decirlo. Porque ¿qué asociaban? Que si uno estaba buscando la luz, ¿qué estaba buscando? El tesoro. Como había un tesoro enterrado, cualquier persona se lo podía llevar. Incluso, esto puede dar fe Daniel y José Francisco Martínez, que nos han roto una carpa. Nos han roto una carpa, literal, una persona que tenía muy internalizada la idea que la luz está asociados a carga de plata o a tesoros enterrados, y a falta de eso se consideraba el cuidador de los mismos, que vivía solo cerca del Barrial Blanco. Por más agradecimos que estuvimos cuando fuimos a hacer noche ahí, al día siguiente encontramos la carpa rota. Es decir, se nota hasta qué punto impactaba en las personas del lugar, en su cosmovisión y en su cultura, la idea que gente que viene de afuera llega a sacar cosas. Sacar cosas no solo como de extracción de minerales en la ultramontaña, también llego a llevarme relatos. ¿Se entiende? O sea, también podíamos ser vistos quienes llegan a investigar eso, ese lugar, como personas que vienen a llevarse historias. Por lo tanto, y en esto quiero insistir y mucho, en la dimensión humana que tiene toda esta investigación. Que es decir, investigamos lo humano y los testimonios para dar con lo en principio no humano, pero también investigar lo no humano nos pone en evidencia cómo nos comunicamos desde lo humano. Y hay formas de escuchar a la gente que hacen que te cuenten una historia o no. La gente se da cuenta enseguida cuando hay un juicio negativo, un juicio de valor negativo sobre lo que está contando. Entonces, teniendo esa disposición en la entrevista en cualquier parte del país, en este lado se triplicaba, en este lugar, porque teníamos que ser más cautos todavía con respecto a esto, que ir y buscar testimonios era como también llevarnos algo. Insisto, nos habían roto una carpa por eso. Bien, ¿y qué pasó? ¿Cómo se terminó armando el rompecabezas ahí? Es que a partir de todos los testimonios, la extracción de minería en la alta montaña, los camiones que se llevaban o vía Chile o vía Mendoza, todo este imaginario cultural que ve en el lugar, que la provincia de San Juan produce
pero la que la procesa industrialmente es Mendoza. Mucha gente de Mendoza considera que esta provincia de San Juan es como el patio trasero de Mendoza, es decir, tiene una mirada de desmerecimiento de la producción en esta provincia. Bueno, todo ese rompecabezas se armaba y parecía dar la pauta de que la aparición de las luces, más allá de su realidad física, aparecían como una especie de llamado de atención o de sanción a un balance desmedido extractivo de acuerdo al ser humano con respecto a la naturaleza. No sé si esto se entiende o estoy siendo claro. A tal punto que en una de las zonas donde en los 90 se hizo un parque nacional, era zona de coto de caza de mucha gente del lugar que para subsistir tiene que salir a cazar animales, y uno de los relatos de alguien que había visto la luz, estábamos en la casa y me acuerdo que su esposa dijo, acordate que llevabas armas, le dijo, ¿no? Como si el hecho de llevar armas en el baúl y disponerse a cazar un animal en la zona hubiese sido causa suficiente para que esta luz, como una especie de numen mitológico cuidador de los animales y la naturaleza, hubiera aparecido en el lugar. Espero hasta ahora ser claro con lo que estoy comentando. Bien, todo esto a mí me interesaba no solo para ver cómo las personas desde su cultura piensan la luz, sino que de alguna manera sentía que si estas luces no se ven por casualidad, sino que se dejan ver, tiene total vínculo con la forma en que la gente del lugar las estaba pensando. Digo, de alguna manera, como decía Tato, en España, estos fenómenos de hileras de luz, yo jamás los escuché acá, en Argentina. Uy, se fue la presentación, ¿puede ser? Bien, ¿me escuchan ahí? Ah, ahí está. Bien, entonces nada, me parecía re interesante trabajar desde qué lugar, desde el punto de vista cultural, la gente abordaba estos sucesos, no solo no para caer la idea, mirá qué opiniones subjetivas que tienen, sino me llevaba a la pregunta de hasta qué punto esta mirada cultural y esta visión que tiene la gente en ese lugar tiene que ver con cómo se están comportando las luces. Es decir, nos podemos aproximar a estos fenómenos no solamente a partir de estaciones de monitoreo y de registro audiovisual, sino una forma también de aproximarse es conocer cómo la gente del lugar las está pensando, cómo está viviendo todo esto, porque si es algo que se está dejando ver ya no ante una persona, sino ante una comunidad. Esa es la pregunta que yo me empecé a hacer. Si bien hay un testigo de un suceso, ¿hasta qué punto la luz se le está apareciendo a esa persona o a toda una comunidad a través del relato de esa persona? No sé si se entiende. Hay alguien que hoy preguntaba, bueno, ¿quiénes son los traductores de todo esto? ¿No? Bueno, en la línea de lo que decíamos, yo creo que hay redes de traducción. La primera persona que traduce es quien vio esto y se lo cuenta a otra. Después está quien investiga y releva testimonios, sea científico, de formación científica o no, no importa. Pero hay una red de traducción, pero es muy importante entender desde las ciencias humanas cómo la gente interpreta culturalmente estos sucesos como una forma también de acercarse. Bien, no me quiero ir por las ramas con esto. Bueno, acá son fotos del barrial. Bueno, esta es una noche, bueno, ya Diego contó esto, estamos con José Francisco Martínez en el Barrial Blanco, ¿cómo es? Y vimos estas luces, que después si quieren les cuento mejor, las logramos fotografiar, las vimos a simple vista, por binocular, las logramos filmar y fotografiar. Y en la fotografía, que la próxima se ve mejor,
digitalizamos el negativo de manera digital y en alta resolución, se ven muchas más luces de las 3 que habíamos visto en ese momento, una de las cuales, la de la derecha, como decía Diego, se dividió en 2 y se volvió a juntar y después desaparecieron, pero es un registro fílmico y fotográfico, el único que tenemos en esa zona. La anécdota es que un año después que empezamos a ir al lugar, logramos ver, y me acuerdo que un poblador local, Héctor Pintos, que nos habíamos hecho súper amigos, él íbamos a otros lugares para ver y no veíamos nada, y nos traían el auto, nos iba a buscar a las zonas, y le pegaba el volante y decía, pero ¿cómo puede ser? Que ustedes, estaba indignado que las luces no aparecían, porque decía, ¿cómo puede ser? Que ustedes se vienen de tan lejos y estas luces estaba enojado con las luces porque no aparecían viniendo nosotros de tan lejos a investigar. Y nos dijo, mitad burla, como medio en joda, en burla, pero también es verdad, conmigo van a ver, conmigo van a ver. Y esa noche que fuimos al Barreal Blanco, hicimos noche con él y uno de sus hijos, logramos ver esos fenómenos durante un minuto, que no me quiero explayar mucho en eso, después si quieren las preguntas les cuento mejor, pero hay un registro fílmico y fotográfico. Bien, bueno, acá está la imagen de un vaquiano en plena precordillera de los Andes. Esta es Subi, una documentalista que conocí en Noruega, en un congreso que ahora les voy a mostrar fotos, que se hizo donde conocí a David Ackers, Erling Strand, Marsha Adams, y ya después del congreso está haciendo un documental internacional sobre las luces, y vino a relevar todo el trabajo que estaba haciendo desde la antropología. Bueno, acá es un símbolo del lugar, el tema de la minería. Bien. Y con esto quiero contar brevemente, cuando viajé allá por el 2007, cuando fui a este congreso en Noruega, se llaman Roros, previamente a eso visité el Instituto de Radioastronomía en Bolonia, en Italia, y ahí conocí a personas que, yo no lo conocía a Massimo Teoderani, pero sí a personas que trabajan con él, como Nico Conti, Renzo Cavazzi, Estelio Monteguglioli, y ahí tiene base el SETI, uno de los proyectos SETI. Es interesante porque está vinculado a la Universidad de Medicina, ese proyecto que está ahí, porque tratan de investigar rayos gamma, beta, lo que sea para tratamiento de enfermedades, sobre todo oncológicas, por eso se vincula la radioastronomía a la Universidad de Medicina. Bueno, y ahí los conocí a ellos. ¿Y qué más? Bueno, y acá en el Congreso, ahí estoy con Erling, con Bjorn, con Estelio, con David, con Marsha Adams. Y nada, antes les comentaba a Esteban y a Daniel, que también que ustedes los han escuchado exponer desde el punto de vista de las estaciones de monitoreo, pero tiene una mirada profundamente humana sobre los fenómenos, y eso es lo que quería yo rescatar. Por ejemplo, estando allá en el 2007, Erling me contaba de los campamentos científicos, y eso no tiene que pasar de largo esa experiencia, porque la verdad que desde lo pedagógico es excelente lo que hicieron para estudiantes de ingeniería en Noruega, para estimular su carrera, hicieron que fueran al valle de Hesdalen, para que vivan esas carreras de ingeniería o técnico, de lo que sea, con un espíritu de aventura. Entonces, darles voz a adolescentes y gente que estudia en un college va en la misma línea de lo que les decía antes, de valorar los saberes, de los saberes locales. Lo mismo el proyecto Hesdalen. Ustedes habrán escuchado a Erling que dijo que todo arrancó porque lo vieron en un periódico, ¿no? Entonces no tenemos que olvidarnos que ante todo lo que hicieron es creer en la gente, porque antes de ir a Hesdalen le dieron voz y le dieron credibilidad a las personas y fueron allá a hacerse una pregunta a ver qué pasaba. Y lo mismo, no me quiero olvidar de David, que bueno, ustedes vieron todo lo que contó y cómo él, si bien puso una estación de monitoreo, cómo esa estación estuvo monitoreada por personas de nativos, aborígenes de esa reserva, y cómo es una manera también de darles voz y darles credibilidad y autoridad a ese saber local. Y quiero insistir con esto porque eso no tiene que pasar de largo.
Se vino hablando mucho del testigo calificado, quién ve más, quién ve menos, y me parece que esto va en la misma línea de lo que venimos hablando, de respetar esos saberes locales y de que la gente tiene autoridad para decir y para determinar lo que es una cosa y qué es la otra, ¿no? Tiene mucho trabajo visual y mucha familiaridad con el entorno como para determinar qué es lo extraño. Y esto no tiene que pasar de largo y tenemos que valorar su opinión. Está bien, bueno, muchos proyectos de monitoreo se basaron en testimonios de las personas. ¿Está bien? Y eso quería valorarlo. Bien. Y, bueno, lo último, no sé cuánto tiempo nos queda. ¿Sí? Empecé por el trabajo de tesis, que fue en el 2000, entre el 2004 y el 2006, pero no quiero dejar de contar toda una experiencia que, como hablábamos antes con Esteban y Daniel, fue una anomalía adentro de otra, ¿no? Como hasta ahora lo que conté viene siendo lo más como normalito o normal. Y les quería compartir una experiencia que tuvimos en el que cronológicamente es antes de la tesis, fue en el 2002, pero tiene un nivel de intensidad lo que sucedió en esa zona en el norte de Argentina, en la provincia de Salta más precisamente, que es necesario compartirlo acá con ustedes. Decíamos que dentro de lo que es la casuística o todo el tipo de fenómenos que incluimos, la mayor cantidad de relatos son de luces. Después ver conjuntos de luces, flashes, aparatos o ahora tecnologías, por ahí mucho menos. Y después la aparición, algo decía David, ¿no? de formas antropomorfas, que más allá del origen que les atribuyamos, en los testimonios hay muy poca cantidad de información sobre eso y de testimonio. Bueno, acá, en esta zona me quiero detener porque fue un festival, básicamente, de testimonios vinculados a seres folclóricos de la zona, y los testimonios se estaban dando en ese momento mismo que investigamos. Y Daniel no me deja mentir porque formó parte de esa investigación que hicimos con él y con José Francisco Martínez, que entre paréntesis le quiero hacer un gran agradecimiento porque Paco Martínez me acompañó en todo el proceso de relevamiento de tesis y no solo desgrabó un montón de testimonios, sino estuvo ahí y fueron noches y noches de reflexión, así que gran parte de la tesis yo se la debo a él y quiero agradecer, le quiero agradecer esto. Pero bien, volviendo al tema de Salta, que fueron 2 años antes de eso, recuerdo que viajamos en el año 2002, en febrero del 2002, por el caso de unos policías que han sido muy nombrados en distintas exposiciones, sobre todo porque la policía muchas veces hace patrullas, sobre todo en pueblos rurales, y se expone más a observar cosas en la noche, ¿no? Y nos había convocado un testimonio que nos había llamado la atención porque estos policías, volviendo a la ciudad de Cachi desde Salta capital, no solo habían visto un fenómeno muy extraño, no solo de luces, sino de un aparato, sino que habían dejado un informe policial en la institución porque habían tenido que dar cuenta de por qué habían llegado tarde, y en el informe se lee es porque avistaron un ovni. Entonces fuimos a Salta en febrero del 2002, me acuerdo que era crisis, diciembre del 2001, y 2 meses después nosotros yendo a buscar a la luz mala y a los ovnis a el norte de Argentina, es así. Y bueno, nada, no me voy a detener mucho en esa historia, porque quiero pasar a lo otro que les decía. Hicimos un viaje en febrero del 2002 de una semana, y fue tal la cantidad de historias y de casos que tuvimos que volver al mes siguiente, en marzo del 2002, hace casi 20 años ya, y ahí fue el festival que les quiero contar ahora de testimonios. Ya nos había sucedido y pasado que de los, no sé, más de un centenar de historias que se concentraban en los últimos 6 meses que habíamos ido ahí,
había muchas historias como de mucha implicancia emotiva, es decir, de fenómenos que habían sido no solo observados, habían interactuado con el testigo, como estos policías que a la hora de ir con el auto apagaban y prendían las luces y la luz les respondía apagando y encendiendo las luces, o aumentando su intensidad y disminuyéndola. Había impactos en sistemas eléctricos como el de los autos, había impacto emocional en las personas, así como contaba Erling, que este cazador en Hesdalen, por ver una luz, dejó de ir a cazar. Ahí en Cachi, un chico que iba trabajando a un bar, trabajaba en un bar, tenía que pasar por un barranco, y ese día, lo voy a resumir, ¿no? la historia, pero vio un conjunto de luces abajo de la barranca y quedó totalmente detenido y paralizado. Y cuando le preguntamos si eso respondía a una sensación de miedo, dijo que no, que era como una fuerza externa que lo había hecho quedarse así. Y él no decía aparato ni nave ni nada, él decía que era un conjunto de luces que le daban forma a algo, ¿no? Después una señora entrando a su casa decía, había visto una luz en una colina donde hacía el camino para la Virgencita y había una cruz, y había dado vuelta y visto una luz verde, blanca, no me acuerdo bien, y cuando quiso abrir la puerta de su casa, dice, no podía echar llave a la puerta porque había algo que me tiraba como del brazo, no podía echar llave. Incluso llegó a decir, no sentía las piedritas. Yo se los cuento allí de qué está hablando. Claro, había un caminito de 2 metros de piedritas antes de llegar a la puerta de la casa, y es como si en esos 2 metros no sintió las piedritas, o sea, como si hubiese ido de alguna manera volando hasta la puerta de la casa. Imagínense esta cantidad de testimonios, todos juntos y pasando durante esas semanas en ese lugar. O sea, había una intensidad emocional, un dramatismo, un ida y vuelta, una interacción que nos había desbordado, sinceramente. Y todavía no había pasado lo que pasó, que ahora les quiero contar. En el viaje de febrero, el último testimonio que tuvimos es de alguien que trabajaba en una estación mecánica, que nos había dicho, pero no fueron a ver a la nena, a Marisol. Dice que aparecieron unos chiquititos, unos enanitos, y que olían el detergente y decían, esto es veneno. Nosotros nos mirábamos con Daniel y con Paco y decíamos, ¿de qué me está hablando? Bien, nada, obviamente tal era la cantidad de testimonios, por lo que les venía contando antes, y con este nuevo testimonio tenemos que volver. Por eso al mes siguiente volvimos, y son 3 las experiencias que quiero contar, que incluso se dieron todo alrededor de la recta Tintín. Esta recta estaba a no sé a cuántos kilómetros del pueblo de Payogasta, y era donde íbamos a hacer noche, porque como en el Barrio Blanco, en San Juan, toda la mayor cantidad de testimonios se concentraban ahí. Y las 3 historias que les quiero contar, una se dio en este pueblo de Payogasta, una un poquito más al norte, en Buenavista, y otra en Tonco, en este pueblo que se ve acá, pero coincidía que era el área donde la gente decía que se veían estas luces. Bien, a la primera que fuimos a ver cuando volvimos en marzo a la zona fue a esta pequeña, a Marisol, para ver qué nos contaba con respecto a estos enanitos o chiquititos que habían aparecido. Entonces me acuerdo que fuimos con Daniel y con Paco, y bueno, y tuvimos oportunidad, acá está creo que, bueno, sos cruzando los Valles Calchaquíes, acá está la recta Tintín, que es donde íbamos a hacer noche, y acá Daniel tomó la foto, estamos con José, Francisco Martínez, y estoy yo acá de espalda, y esta era la nena Marisol, que estaba con uno de sus primitos, contándonos la historia. Para cada una de los 3 testimonios que le voy a contar, hay una foto de respaldo. Bueno, y Marisol, ¿qué nos contó? Que hace 1 año y medio, eso era 2002, y a mediados del 2000, estaba en una acequia, que es una especie de charquito de agua, que a veces va paralela a los cultivos en la zona,
que estaba bañándose con los primitos y sintió que tiraban piedras ahí, donde estaba con sus primitos y su prima. Ya tenía 11 años en esa época. Entonces en un momento se aleja y ve, se sube a un techo y ve los chiquititos, decía ella, los chiquititos que ve adentro de la cocina de su casa. Esto es un paraje aislado, ¿no? Que no hay muchas casas cerca, hay una escuela al lado y nada más, pero en esta casita ve unos chiquititos, que eran dos chiquititos, y la mamá y un chango, o sea, la mamá y un varón, como si fuese una especie de familia. Dice que tenían los ojos saltones, eso es lo que recuerda, y que uno de los chiquititos agarraba el detergente adentro de la cocina y decía, esto es veneno, no hay que tocarlo. Ella se acordaba de eso, ¿no? Y decía que eran de color, suena surrealista lo que yo le estoy contando, yo le transmito lo que nos contaron y Daniel da fe de lo que escuchó ahí, y decía que eran de color negros ahí, y más en las arcas, que son un tipo de árboles que están un poquito alejados de ahí, que eran de color negro, pero que tenían los ojos saltones, y que ella se fue y que le fue a avisar a los primitos, y no le creyeron, incluso se pensaron que la que tiraba piedritas a la sequía era ella, cuando no, en realidad ella dijo que venían de otro lado, y ella le llamaba la atención poderosamente que en este canal de agua, en esta sequía, al costado, cuando los vio irse a estos árboles, habían dejado huellitas, que eran muy raras, sobre todo muy alargaditas en la parte del talón. Dice, bueno, y pregúntenle a la tía Berna, que ella las vio, decía. La tía Berna era Bernardina, que era una asistente sanitaria, que viajaba por muchas localidades del lugar y para ver cómo estaba la realidad nutricional, sanitaria y social de la gente que vivía ahí. Entonces, bueno, después de escucharla a la nena también decía que los entendía, que los escuchaba, que los entendía, pero no los escuchaba, que hablaban otro idioma, pero que ella los entendía, decía la nena, ¿no? Como que hablaban un lenguaje distinto, pero que ella entendía. Bien, entonces, ¿qué dijimos? Vamos a hablar con la asistente sanitaria a ver qué piensa de todo este testimonio. Entonces, me acuerdo que fueron Daniel y José, y yo me fui a hablar con una persona que terminó siendo la maestra de la nena. Yo no sabía, la maestra me termina contando que esa historia se la contó la nena en el verano, porque cuando volvían a clases les hacía contar historias que habían vivido en el verano, del carnaval, en los cultivos de tomates, en lo que sea, y ella contó esa historia. Ella contó esa historia y dice, la contó con tanta credibilidad que yo le creí. No suelen inventar cosas así, y si la inventan, uno se da cuenta, decía ella. ¿Cómo es? Bueno, la cosa que fuimos, de vuelta, yo hablo con Daniel y con José, y Daniel, yo como maravillado diciendo, uy, a la persona que fui a entrevistar terminó siendo la maestra de la nena, y Daniel y José vuelven de entrevistar a Bernardina y tienen una información increíble, que es que Bernardina empieza a hablar y empieza a contar que ella también vio las huellas. Entonces ellos le empiezan a preguntar cómo eran, y eran así, las había visto esas huellitas al costado de la sequía, pero termina diciendo, una hora después casi de la entrevista, que ella llegó en el preciso momento donde Marisol estaba viendo todo esto, que eso no lo sabíamos. En el preciso momento donde la nena estaba viendo todo eso, ella vio las huellas y la nena la quería llevar. O sea, allá se fueron, tía Berna, le decía. Y la asistente sanitaria no quiso ir
y dijo algo así diciendo, no, a ver si todavía es una nave y me llevan, ¿no? Y no quiso ir al lugar donde se habían ido estos supuestos enanitos, pero pudo ver desde ahí, no, yo veía algo brillosito, que la nena decía que eran como, tenían ropa de plástico, pero ella no los pudo ver con claridad, la asistente sanitaria, porque no tenía las gafas puestas, no se había puesto los anteojos. Así que nada, teníamos el testimonio, una asistente sanitaria que había llegado en el preciso momento donde la nena estaba viendo todo esto. Al mismo tiempo, dio información de un suceso, eso se lo contó a Daniel y a José, que habían visto, así nos lo dijo, al patas de cabra, a una especie de centauro en Tonco, en otro pueblito, ¿no? Una señora mayor de 70 años lo había visto, incluso habían hecho una denuncia policial porque había asustado a todo el lugar lo que esta señora había visto. Bien, antes de contarles esto, hago un paréntesis y les cuento la segunda historia antes de llegar a la tercera, porque si bien lo de la nena había pasado 1 año y medio antes de que estuviéramos ahí, lo que les voy a contar ahora, el segundo episodio, sucedió mientras estábamos ahí. Nos enteramos a través de un policía que en un albergue estudiantil que estaba en el pueblo de Payogasta, habían ido a la comisaría a denunciar que había aparecido el petizo, es decir, una especie de duende local, y al policía le resultaba totalmente rara esa denuncia porque hay una especie de tensión entre los adolescentes que están estudiando ahí y la policía local. Pero había aparecido este petizo o este ser que había asustado a las chicas del albergue, y tendrían que ir a preguntarles, porque esto pasó anoche, nos dijo, anoche, o sea, la noche anterior que estábamos ahí, había sucedido esto. Miren lo que es esta imagen que lo resume todo. Hay un albergue estudiantil y hay una especie de alambrada perimetral, y creo que unas chicas habían salido afuera y habían visto como un ser bajito, ¿no? Que le brillaban los ojos, que no se veía muy bien, pero le brillaban los ojitos, y llaman a uno de los chicos, que era el más como bravucón, el más valiente, y él sale afuera para ver, y ve que del otro lado de la alambrada, esta especie de ser, de personita, hace un salto como de 4 metros y se pierde entre los matorrales donde están viendo ahí del otro lado de la alambrada, ¿no? Esto había pasado la noche anterior que nosotros estábamos ahí y les preguntábamos qué había sido para ustedes, y ahí decían que era el duende, que el duende tiene mucha historia en la zona, y no es el duende europeo con la barbita y la gorrita, sino el duende norteño del norte de Argentina, y sobre todo el duende andino, es un ser peticito que le brillan los ojos, que se viste como de negro, y muchas veces también donde aparecen luces, ¿no? Bien, les estoy resumiendo todo, ¿no? Porque si no vamos a estar hasta las 10 de la noche. ¿Qué hacemos? Esa noche nos vamos a la recta Tintín a ver las luces, a ver si se veían luces, y en la recta Tintín escuchamos ladridos de perros, de animales, y en joda decimos, uy, mirá, se apareció otra vez el duende. Bien, y cuando volvemos al pueblo, efectivamente, otra vez, al día siguiente nos enteramos que había vuelto a aparecer en la zona, y tuvimos en el propio albergue estudiantil, y esta vez tuvimos, además de los estudiantes, que ustedes vean la foto, el temor que todavía tienen y cómo miran de lejos, habíamos tenido el testimonio de una preceptora que se había quedado con ellos esa noche. Dice, no, yo salí a ver de qué se trataba y todo el grupo me decía, ahí, profe. Y se estaba columpiando como en un árbol, y cuando se daba vuelta, desaparecía. Y otra vez, y varias veces hizo eso. Y cuando estaba hablando con nosotros, dice algo así como, ahora me hacen pensar, porque mi hijo, que era un nene de 4 años, me decía
que a la noche salía afuera a jugar con un amiguito. Y la preceptora decía, él no sale a jugar con ningún amiguito a la noche. Y nada, y todo se vinculaba a lo que había pasado ahí. ¿Bien? Bien. Y esto había pasado las 2 noches mientras habíamos estado ahí, y el último, y con esto cierro, paso al último, vamos a Tonco, esta población donde vivía María Cayo, una pobladora de 70 años, cerca de esta recta Tintín, y primero hablamos con enfermeros y maestros que vivían en el casco del pueblo. Ella vivía un poquito más alejada en un puesto, porque había visto algo que había dejado huellas. Había dejado huellas que la gente del lugar, enfermeras, maestros, maestras, habían visto las huellas, pero no habían visto a quién las había dejado. Entonces hablamos con esta gente y decían que era una huella no una al lado de la otra, sino en hilera. Decían que era una de vaca, de pezuña de vaca, y la otra como de herradura de caballo, pero en hilera. Y no sabían de qué se trataba, pero bueno, pero vayan a ver a la señora que sí vio a esta especie de animalito raro. Entonces fuimos a la casita donde vivía esta señora, que es María, y bien, y la señora nos empezó a contar que ella tiene una majadita de cabras, y se iba a un lugar a 3 kilómetros de su puesto. Había mucha sequía, atiendan a esto, había mucha sequía en el lugar, y se había ido 2 kilómetros o 3 a una especie de aguada, que era un bebedero de sus cabras, no se llama Agua Colorada ese lugar. Y había ido con sus cabritas y vio, ella decía, un animalito raro. Así lo contaba ella, sin ninguna clase de otro nombre, un animalito raro. Y escuchen lo que es este animal, porque en el relato de los que escucharon antes, a partir de Marisol o del albergue, se emparenta con este ser del folclore que es el duende, ¿no? Pero acá lo que va a contar la señora no se emparentaba con ningún ser folclórico mitológico conocido de la zona de Argentina. Ella dice que vio algo así como un animalito, mitad persona, mitad animal, decía ella, ¿no? Mitad persona, mitad animal. Y decía que era como blanquito acá arriba y que era marroncito, así, ¿no? Marroncito abajo, y tenía como 2 patitas. Y que cuando venía, lo vio de lejos, y que tenía, cuando se empezó a acercar más, decía que tenía todo tejidito el pecho, y que arriba tenía una especie de mantita, como blanca, como si fuese una virgencita. Imagínense todo este relato y todas estas características que parecían inconexas entre sí, pues era lo que había visto ella, y que había pasado entre las cabras y los perros, y no habían hecho nada, y había seguido de largo, ¿no? Y cuando estaba un poquito lejos, se dio vuelta, esta especie de animalito, y la miró, y ella lo miró, y siguió. Otra vez volteó, y a la tercera vez que volteó, no me olvido más que ella le dijo ahí, y ahí le eché a los perros, dice, como que le mandó a los perros para ahuyentarlo, y contaba que ella conoce los animalitos de ese parque nacional, pero no era ninguno de esos, y que sus nietos en Salta Capital le habían impreso distintos tipos de animales, y ella le dijo, no es esto lo que vi, no es esto lo que vi es otra cosa, yo conozco a los animalitos del lugar. Y estaba indignada con la gente de la zona, porque la gente de la zona que llamó a la policía había empezado a decir que la señora había visto al diablo. Y ella estaba indignada porque dijo, no, es algo bonito que yo vi y me dio comportación, decía, como que le dio una especie de confort y le generó algo lindo, decía esta señora, ¿no? Bien, lo loco es que en ese mismo lugar, 2 semanas después, 3 semanas después, a la noche, en su casa, perdón, no en esa aguada, había escuchado un silbido raro y algo que se había escabullido entre los arbustos, y que los perros ladraron. Y al otro día se vieron las huellas en el pueblo. Es decir, 3 semanas después que tuvo ella la observación, se vieron las huellas
esa noche sí se vieron las huellas en el pueblo después que ella escuchó ese silbido, 3 semanas después de la observación. Zona donde también ella había visto luces, incluso nos contaba que había pasado una luz por arriba de la casa que iluminó todo y ella se tiró al piso y gateó para esconderse abajo de la ventana. Y la luz pasó de largo. Es decir, en lugares donde se habían visto esta especie de seres, también se habían visto estos fenómenos lumínicos. Y les cierro con esta idea. Cuando volvimos a Buenos Aires, decíamos, ¿qué vio esta persona? ¿No? ¿Qué vio María? Porque incluso había un identikit que hizo la policía de lo que había visto la gente. Yo hice un identikit que quedó para para la memoria, una especie de Van Gogh, un pañuelo al lado del identikit que hice yo a partir del relato, pero eso entre paréntesis. Pero cuando volvimos yo empecé a explorar el libros del folclore, para tratar del folclore argentino y latinoamericano, para ver si algún ser se asemejaba a lo que había visto la señora. Y un dato no menor es que María había dicho que luego de la observación que tuvo, llovió mucho en el lugar. Se vino una lluvia increíble en un lugar que tiene mucha sequía. Bien. Entonces, explorando y explorando mucho el libro de folclore argentino y latinoamericano, doy con testimonios antiguos de una especie de deidad diaguita, que son unas antiguas comunidades aborígenes de la zona norte de Argentina, que llamaban a una especie, el miquilo, que está escrito, es una de las pocas palabras diaguitas que se conoce, y que hablaba de una especie de deidad, mitad persona y mitad perro, o mitad animal, y decía algo así como que deja huellas que ni los mejores rastreadores pueden rastrear, que silba, y que se puede llegar a transformar en una especie de luz. Y este era el broche de oro, y que mi kilo en diaguita era algo así como el dios del agua o el dios de la lluvia. Nada, cuando yo leí eso, después se lo compartí a Daniel y a José, y quedamos totalmente anonadados, no solo por la cantidad de testimonios en el lugar, de cercanía emocional, de interacción, y esta especie de seres, de testimonios actuales de seres mitológicos o folclóricos que convivieron con un escenario donde se veían luces, y es algo que siempre nos llamó poderosamente la atención y nunca más nos volvió a pasar en todos los viajes. Bueno, y con esto quería cerrar la exposición. Creo que la hice larguísima, son las 9:20. Pero bueno, nada, iba a decir muchas cosas más, pero lo dejo de última para las preguntas y ya disculpen que me extendí de horario. No, Patricio, espectacular. La verdad que genial, genial. Me encantó escucharte. La verdad que esas historias, ¿no? Eh, son realmente sorprendentes para muchos de los que no han hecho los trabajos de campo que sí han hecho ustedes, ¿no? Sí, fundamentalmente esa transformación del territorio de luces y de ovnis en el territorio mágico de las leyendas y los mitos fue para nosotros un golpe, ¿no? Un golpe que asimilamos bien, porque lo tomamos con la seriedad que merecía el caso, que merecían los casos, porque de pronto, por ejemplo, los duendes de Marisol están muy relacionados, o los seres de Marisol están tanto relacionados con los ovnis como con las leyendas del lugar. Y ahí lo que se ha dado, por ejemplo, entre los duendes de Marisol y los duendes de Payogasta es que solo lo vieron los chicos, ¿no? Que eso hay que resaltar porque los duendes a las horas de la siesta o a la noche solo lo ven los chicos y los grandes no lo ven. Y se daba la casualidad de que nadie nos podía decir, por voluntad o por omisión o lo que fuera, que ningún mayor, gente mayor, había visto lo que los chicos habían visto, tanto en el hogar como en el caso de Marisol, ¿no? En el caso de Marisol
fue a la tarde, mediodía, tarde, o sea, fue de día, no es que fue de noche, y los duendes del duende del albergue fue de noche. Y en ambos casos, ningún adulto logró ver los duendes como la tradición del lugar afirma, porque dicen, no, inclusive las maestras decían, no, estos seres los ven los chicos a la tarde, y si no se van a dormir la siesta, es como para asustarlos, no sé, pero estaban todos relacionados con los chicos y los mayores no lo veían. Ahora, ¿por qué? Estando nosotros en el lugar, se daba esa constante que venía de la tradición de la gente, de que los grandes no lo veían. Y que apareció el duende y que sentimos cómo aullaban los perros, incluso ahí, por ahí Patricio no se acuerda, en la serranía que estaba por ahí salían los pájaros y uno decía, algo está pasando, inclusive llegamos a pensar que había un temblor como alternativa, y resulta que tomamos la hora, ponerle a las 10:30, y después nos enteramos que esa noche apareció el duende otra vez a las 10:30. Y bueno, Sí. territorio de luces, territorio mágico, territorio de dioses antiguos, todo se aúna, se conjuga. Y el investigador, como nosotros, dice, ¿qué es lo que estamos viendo? Y había sido una profecía antes de volver a ese viaje, que decíamos, al final vamos a estudiar duendes y dioses antiguos, y se dio así como habíamos anticipado. Así que las experiencias de Patricio me recuerdan, me vuelven todas esas vivencias. Realmente Patricio es magnífico, magnífico. Yo propondría, porque bueno, ya es tarde, como queremos invitar a David Acker a hacer un programa especial, Patricio, para que la gente haga preguntas y vos las puedas responder, participar de otro programa del Escarabajo Cósmico, donde podamos explayarnos en la profundidad de todas estas ideas, porque contaste todo por arriba y aún así es fantástico, ¿no? Y bueno, a todos los que participaron, vamos a invitarlos a que hagan charlas individuales para este ida y vuelta que es tan necesario. Sí. Porque si no nos vamos a extender y la gente debe estar extenuada. Solamente un comentario final, Patricio, porque tiene razón Dani, pero acá te traslado una pregunta que en realidad me hace Carmen Céspedes a mí. Me pregunta, ¿de casualidad todos los participantes hablaron de nativos, mitos, leyendas o fue una consigna de la jornada? Empiezo a contestarla yo y vos rectificame y terminá de contarla vos, ¿no? Pero me parece que si hablamos de luces, hablamos de esa interacción que existen con las personas en todos los tiempos, ¿no? Y hay relatos y por eso uno termina, me parece, investigando y preguntando y en la gente precisamente del lugar, que es la que tiene esta convivencia con este tipo de fenómenos, ¿no? Pero bueno. Sí. Sí, es tal cual lo que decís vos, Esteban, porque siempre queremos dar cuenta de la contemporaneidad que tienen estas historias, ¿no? Es decir, para no caer, pasaron antes y ya son cosas de gente de antes, ¿no? Como mucha gente piensa. O sea, valoramos la contemporaneidad, pero también como otro dato es que esto viene desde antiguo. Y antiguamente había otras formas de pensar, de vivir. Muy probablemente todos estos sucesos estaban más incorporados a la realidad social y cultural antiguamente, como decía alguien, antiguantemente que ahora. El problema es que, ¿dónde poner el límite? Toda disciplina o estudio del conocimiento hace un recorte de la realidad para poder profundizar más que expandir. Dentro de estos relatos, dentro de este conjunto de estos fenómenos, la pregunta que nos hacíamos era, ¿entran también estos seres? ¿Forman parte de lo mismo? ¿No? Es decir, nos llevó a muchas más preguntas que respuestas. Yo lo cuento porque les compartimos los que nos dijeron a nosotros, pero en el momento fue tan una anomalía adentro de otra que nos hicimos, ¿qué hacemos con esto? Ahora que tenemos que investigar seres folclóricos, bueno, no, dejemos eso en stand-by y si llega a aparecer otra vez le damos lugar. Pero eso es importante decirlo, ¿no? Porque si no pareciera que no se termina, todo está conectado con todo y es muy difícil profundizar en algo.
Exacto, claro que sí. Comparto. Vos recién comentabas, también hacías referencia por ahí a los campamentos de ciencias, ¿no? de Erling donde se convocaron y empezaron a motivarse los jóvenes estudiantes para interesarse en la física y en la matemática. Me parece que un antropólogo no podría faltar en esos campamentos de ciencias tampoco, ¿no? Sí. Totalmente, totalmente. Y me parece que es un dispositivo pedagógico que se podría practicar acá en Argentina, tranquilamente, ¿no? De entusiasmar a las nuevas generaciones, porque siempre que hablamos de estos temas, siempre también pensamos en el legado, ¿no? Sobre todo cuando nos van corriendo los años y hemos relevado un montón de historias, y no sé cuánto llegaremos a aproximarnos a la naturaleza de estos sucesos, pero sí que hay una profusa y abundante producción de conocimiento, y de esa producción tomará la posta la gente que viene, pero hay que crearle un espacio a esa gente que viene, por eso estas instancias también de difusión, no solo de relevamiento, sino de difusión y comunicación, porque son habilitantes a que las nuevas generaciones se interesen en esto, y el dispositivo de un campamento científico incentiva a la juventud a investigar y a que sean parte de una aventura, o sea, cierra por todos lados lo que hicieron en Gestalten. Por eso quería rescatar lo humano, porque si no nos quedamos con la idea de ponemos las cámaras, el registro, el espectrómetro, esto, y por detrás de eso hay una decisión profundamente humana y de gran escucha. Yo creo que para mí esa es la naturaleza del asunto, la escucha. Como aprender a escuchar, que lo que más aprendí, yo creo que si acaso lo aprendí, pero viajando con Daniel, con Paco, de la escucha profunda, de meterse en la historia que está contando la gente y no imponer lo que uno piensa de antemano. Y eso se necesita mucho. Escucha profunda por sobre todo, porque es un gran ejercicio de comprensión humana también, ¿no? Y nos comprendemos nosotros también, como seres humanos. No es solo que investigamos, como decía antes, a algo no humano, sino en ese investigar también nos comprendemos de cómo somos. Totalmente. Excelente cierre, Patricio, excelente cierre el tuyo, nos deja mucho para reflexionar. Los antropólogos se han destacado en esta jornada porque han ido al punto central, álgido, al nervio del problema, ¿no? Que es el tema humano, frente a esta extrañeza que tanto interacciona desde el punto de vista de la interacción con la conciencia y la realidad de los hombres. Nosotros siempre decimos, desde esa época que Pato estaba investigando y haciendo su tesis, que yendo detrás de los ovnis íbamos conociendo a la gente. Y esto es absolutamente real. Parece ser que el camino, si hay algún camino trazado por la inteligencia, es llevarnos por la diversidad humana para entender al fenómeno desde la perspectiva del hombre. Y esto es una gran enseñanza que ojalá cale profundo en todos los investigadores y en toda la gente que se apasiona por estos temas, ¿no? Que la inteligencia nos lleva hombre por hombre, casa por casa, vivencia por vivencia. Perdón, una cosita más, si me permiten, en esa línea. Insistimos mucho en esto de lo humano, porque a veces cuando las personas en cualquier lugar nos contaban experiencias inexplicables, que estaban muy vedadas incluso para las personas cercanas y sus familias, al escuchar una historia sobre la luz, al develarnos esa historia, se abrían a contarnos un montón de cosas de la intimidad de su vida, de su realidad local, que por ahí ni le habían contado a la gente. Entonces, de la misma manera que las personas eran una llave para entender este tipo de fenómenos, el relato de este tipo de fenómenos se requería de tal confianza para contarnos, que era una puerta de entrada a su vez para conocer historias de la gente. Se han largado a llorar contando cosas del cotidiano que por ahí no le contaban a nadie. Y me parece que ahí está también el ida y vuelta de lo que decía Daniel recién, ¿no? Ese vínculo. En definitiva yo siempre digo, si no nos comunicamos bien como especie humana, jamás nos vamos a poder comunicar con la luz. Es así. Absolutamente, eso es indudable.
saludable. Bueno, yo aprovecho que está Patricio porque quiero hacer agradecimientos por esta jornada, después vamos a hacer el cierre definitivo. Quiero agradecer a Paco Martínez, que tanto ha nombrado Patricio, porque se ha preocupado por los contactos con David Akers a través de Patricio, porque ha hecho recomendaciones, ha compartido información en su muro. También a todos los integrantes del grupo que han replicado las jornadas para que la gente se enterara. Quiero también agradecer a Filomena, quien nos tradujo a Máximo Teodoranis, a Leonardo Rodón de Entre Ríos, que nos dio una mano con Erwin Stram. Bueno, no quiero olvidarme de nadie. Por supuesto, a Roti, la mujer de Esteban, que se ha comportado como una excelente anfitriona en su casa. Estamos en Bahía Blanca transmitiendo, hay que aclararlo. Vine de Buenos Aires justamente para acompañar a Esteban y bueno, nos ha tenido que soportar con esta maratón que hemos hecho de la mejor manera como sabe hacerlo una gran anfitriona. Así que se lo agradezco muchísimo porque hay que estar cómodo para hacer un trabajo como este. Así que que esos agradecimientos se multipliquen en toda la gente que nos ayudó a difundir, a todos los que hicieron comentarios, nos felicitaron, nos sentimos contenidos y bueno, más allá de cómo haya sido el resultado de estas jornadas, creo que hemos tenido un éxito en sembrar ideas, en mostrar perspectivas distintas de una misma cosa, porque entre todos los investigadores que han hablado, entre todas las personas que han dado su opinión, hay más coincidencias que disidencias, y eso quiere decir que estamos estudiando lo mismo, ¿no? Que no puede ser tan distinto la mirada de uno de otro, a pesar de que la miremos desde puntos de vista diferentes. Reconocemos que hay una inteligencia en esa luz, reconocemos que hay una interacción antiquísima, que todo debería tener un propósito si hay una inteligencia detrás de este evento, de este fenómeno luminoso, y que si hay una intencionalidad, justamente lo que estamos haciendo, lo que va a ser la historia del hombre frente a uno de los grandes misterios de la humanidad, que puede no solo acercarnos a conocimientos nuevos, puede descubrir un universo nuevo del que el hombre en conjunto se beneficie. Detrás de este misterio hay nuevas ciencias, nuevas filosofías, nuevas ideas, un nuevo camino hacia el infinito. No solo porque hablamos de supuestos seres extraterrestres o inteligencias o vidas plasmáticas, como dice Teodorani, que revolucionarían el conocimiento, sino hablamos de una inteligencia que se acerca al hombre y que estamos descubriendo cómo se comunica y estamos probando alternativas para tratar de llegar algún día, y espero que sea pronto, porque como digo yo, no me voy a morir sin tener una respuesta, al primer alfabeto o a las primeras letras del alfabeto de la comunicación. Así que estamos todos embarcados en este proceso y creo que, como decía bien Patricio, Tato y los investigadores que han participado, esto vamos a llegar en conjunto, porque la respuesta es para todos o no es para nadie. Acá no hay élites, acá no hay poderes, acá no hay gobiernos que manden sobre la realidad. El fenómeno es libre, independiente, escoge a sus observadores de alguna manera y nos da lecciones a todos a través de esas experiencias, como la de la humildad, porque es un fenómeno tan extraordinario, tan increíble, que lo ve la gente de campo, que lo ve el observador simple y que ha sabido entender esa inteligencia hace 200 años, no ahora, dándole la identidad, dándole esa faceta de inteligencia que, como decía al principio, muchos científicos tardaron un siglo para entender. Así que ahí están las migas que dice Patricio y hay que seguir a ver a dónde nos conduce. Por mi parte, gracias a todos los participantes. Esteban. Sí, yo también, bueno, por supuesto que me sumo en todas las palabras y en todos los agradecimientos que hiciste vos, Dani, pero bueno, particularmente reiterar el agradecimiento especial a Máximo Teodorani, a Erwin Strand, a, por supuesto, Diego Escolar, a Andrea Pérez Simondini,
a Carlos Fernández, a Gustavo Cía, a David Akers y finalmente ahora también a Patricio Parente. Realmente ha sido un honor absoluto tenerlos en nuestro canal. Esperemos haber logrado el objetivo que nos habíamos planteado, que era precisamente, como el título acá, divulgar y analizar estas anomalías luminosas. Creo que hemos tenido grandes exponentes que nos han dejado muchísimas cosas para seguir trabajando cada uno en este material tan importante, ¿no? Porque realmente si hay algo que estamos seguros es que es un fenómeno real, de que existe, y bueno, vamos a ver de qué se trata. Así que muchísimas gracias a todos también por habernos acompañado en el chat, por sus comentarios, por el apoyo, por la buena onda, por el cariño de siempre. Y bueno, será hasta la próxima.